Desde este momento, en la estación universitaria les contamos de las actividades que se agendan. Espectáculos, deporte, música, cultura y exposiciones. Agenda. Abrimos nuestra agenda de cada jueves, son las 9:32 exactamente. Vamos a saludar a Patricia Arévalo, nuestra profesora de Historia y Geografía. Patricia, muy buen día. Hola, buenos días. Feliz porque al sol, hoy Oye, día con hay solcito. sol. Nosotros que somos medias lagartijas estamos detrás del sol. Sí. Oye, Pati, 157 años. Voy a decir solamente eso porque vamos a conversar del 13 de agosto, pero del año 1868. ¿Qué ocurrió exactamente en nuestra ciudad en esa fecha? Bueno, para también un poco mostrar el contexto en el que se da esta situación, Arica es una ciudad puerto, su puerto es muy importante, es el puerto más al sur de Perú, ¿no? Somos Sí. peruanos. Y el presidente de la época se había preocupado de que este puerto fuera realmente un puerto técnicamente muy bien preparado para recibir la cantidad de movimientos que se producía. Fíjate que entre todos los movimientos hay una exportación de Arica que es bien importante en términos de que se vende hacia el resto del Perú y hacia el norte, ¿no? Ají. Por el puerto de Arica sale mucho ají. Mira, Y, y al puerto de Arica llega mucha mercadería que viene de Estados Unidos, de Europa, algo de China, de Japón, ¿no? Muy poquito, pero es un puerto que está generalmente con muchos barcos afuera, ¿no? Y eso evidentemente transforma también a Arica en una ciudad, pese a que es una ciudad todavía pequeña, y su infraestructura es, la mayoría de las casas son de barro o de quincha, ¿no? Y una que otra construcción con piedras en las bases, ¿no? Piedras canteadas. Entonces, es una ciudad más bien, en términos de infraestructura, una ciudad pequeña, bastante vulnerable, ¿no? Y es una ciudad que ha pasado por muchos temblores y ya, o sea, la gente recordaba, digamos, por los decires, ¿no? De la gente, el terremoto de 1604, ¿no? Ese que asoló la ciudad que estaba instalada en la China. prácticamente desapareció, ¿no? Sí, Arica. sí. Entonces, hubo dos personas que salvaron la situación en el sentido de que el corregidor de la época y un hacendado español recogen a la gente que sobrevivió, ¿no? Y se la llevan a su casa, que era justo bajo el morro. Eso generó la fundación de una ciudad abajo del morro, por considerar que era más seguro estar bajo el morro, ¿no? Pese a eso, ¿no? En 1868, quiero leer un trocito, ¿no? Dice, a las 4:46 p.m. se sintió un fuerte remesón, pero como los temblores no son inusitados en este lugar, no se produjo una alarma inmediata, pero la oscilación continuó creciendo y duró por más de un minuto. Inmediatamente la gente corrió hacia las calles, pálida y espantada, clamando por ayuda. La tierra oscilaba más y más, algunas murallas comenzaban a caer, levantó una nube de polvo rosado y todos huyeron hacia las colinas circundantes. Las madres buscaban a sus hijos, las hermanas a sus hermanos, todos corrían en diversas direcciones sin encontrarse. El temor y la desesperación casi los enloqueció. Los terribles clamores de la misericordia casi superaban los ruidos de las casas y vigas que caían, ¿no? Antes yo he estado en terremotos así bien feos, el de 1971, que su epicentro fue en La Ligua, si mal no recuerdo. Y recuerdo claramente, fue de noche, ¿no? Y la gente corría gritando, pero gritaba
misericordia, pidiéndole a Mm, Dios que la salvara, que los salvara, ¿no? Esa situación es más provocativa que el mismo terremoto, ¿no? Porque la gente corre preguntando, gritando, mi hijo, mi hermano, ¿no? Porque tú piensas dónde está la otra persona, ¿no? exacto. Entonces, todo eso genera indudablemente una suerte de histeria, ¿no? Que a la larga es más perniciosa en el fondo, ¿no? Porque en esa desesperación tú corres, pero no te das cuenta hacia dónde estás corriendo. Me Claro, en la acuerdo, búsqueda. Pati, más o menos Arica, ¿cuántos habitantes tendría cuando ocurre? en ese momento Más o tenía menos. más o menos 800 personas. Ah. Sí, no es una ciudad grande, Pero según lo que tú relatas, antes de que empezáramos con el tema cómo era la vida, tenía harto movimiento, porque mucho. entre los barcos, entre las ventas, Sí, sí. Hay una, creo que te comenté en algún momento, bueno, todas estas son crónicas que recoge Manuel Fernández Canque, ¿no? En este libro sobre los cronistas, ¿no? Que pasan por Arica. Entonces, él va sumando, de hecho, él tiene un libro específicamente sobre el terremoto de 1800, terremoto y tsunami de 1860. mm, claro, hay que decir, Pati, fue terremoto y luego tsunami. Sí, O sea, sí, dos eventos. sí. Sí, mira, después viene el siguiente relato, dice, la oscilación fue tan violenta que en cada momento se perdía de vista el horizonte por la convulsión de la tierra, que todo lo ofuscaba. El terremoto cesó, pero el terreno mantuvo una especie de convulsión, siguió moviéndose, ¿no? Y eso Claro. generó en la población esta cosa, ¿no? De subir hacia los bordes de las colinas, dicen los cronistas, ¿no? En el fondo subieron a los pies del morro, ¿no? Mm, Lo que estaba bordeando los pies del morro. Asumimos que están, fíjate que por esa razón uno pasa nomás y no toma importancia. no. eh, Cuando tú vas por la calle Sotomayor, me parece que es la que sube, ¿no? No, San Marcos baja, Sotomayor sube, sí, Claro. Y entonces fíjate que te encuentras con el Cerro La Cruz y está arriba una virgen. sí. Ese es un lugar que evidentemente va a salvar a mucha gente que está abajo. Ah, la gente sube hasta ese Sí, cerrito, sí, cerro. sí, que fue Mm. una manera en realidad de, porque la gente ya también Arica había pasado por muchos temblores, terremotos, tiene una lista como de más o menos, Era como una constante. Yo creo que la sí, gente ya se sí, pasaba la voz y decía, si se hablaba de Arica, a lo sí. mejor la gente ya lo relacionaba con estos movimientos. Sí, ¿te acuerdas de ese temblor muy fuerte que fue grado 7 según las estadísticas de 1987? Ah, Eh, sí. yo estaba en el museo, ¿no? Y era día sábado, habíamos subido a un taller especial y resulta que cuando llego abajo, ¿no? Me acuerdo que no nos dejaron bajar al tiro, precisamente porque estaban esperando el maremoto. Entonces me Ah. dijeron, no podemos bajar. Y yo le decía, pero tengo hijos abajo, yo quiero estar con mis hijos, ¿no? Y esa misma histeria, ¿no? Que te ataca en ese momento. Claro. Claro, y recuerdo que lo que la gente comentaba era que la que había estado en 21 de mayo o en el centro, ellos comentaban que los cables, ¿no? Se movían mucho, que los postes que sostenían los Sí. cables también, pero que era tanto el polvo que no veían nada, La nada. polvareda, claro. Claro, y Así. es porque el movimiento genera movimiento de tierras superficiales, ¿no? El movimiento es subterráneo, pero el movimiento finalmente arriba, el superficial, es tan grave como lo que está pasando abajo. Entonces, todo ese movimiento generó una polvareda que tal, bueno, los cronistas la describen como un polvo rosado, ¿no? Mm. Que definitivamente, claro, eh, no hay que olvidar que es a las 4 de la tarde, ¿no? Y entonces está todavía el sol intenso y eso generó, ¿no? Que la polvareda, en lugar de verse blanca o café, se veía rosada, ¿no? Entonces, estos pocos habitantes
que eran alrededor de 800, suben a este cerro, ¿no? Por la calle Sotomayor. Sí, sí. Ahora, bueno, ese cerro y las otras colinas, como dicen los cronistas, y se refiere básicamente a los pies del morro, ¿no? Mm, Entonces, de hecho, si tú recuerdas, cuando se hacen los ejercicios de evacuación, todo el centro de Arica está obligado a subir hasta el colegio integrado, claro, General ¿no? Lagos más o menos, ¿no? Claro, pero arriba, ¿no? La Arriba. idea es siempre resguardarse. Mira, yo entré a estudiar en la Universidad Pedagogía en Historia y Geografía y nuestro primer profesor de geografía era un geólogo. Y Emilio Lorca nos dijo, esta es una ciudad que está esperando un gran terremoto otra vez. Y Mm, entonces nos dijo, en 1978, nos dijo, bueno, estamos esperando porque la tasa dice que cada 100 años se produce uno grande, ¿no? sí, po. Y claro, yo espero desde el 78, ¿no? Desde que tu profe te dijo eso. Sí, sí. Y fíjate que desde siempre hemos esperado con la mochila, con la Sí, po. linterna, ¿no? Mm, Con la ropa de cambio. Hoy día yo arranco hasta con mi medicina, ¿no? Entonces claro. también es un tema, ¿no? Es un tema Oye, y yo me prepararse. quiero detener ahí, Patti, porque bueno, uno conversa, qué sé yo, en el cotidiano justamente de eso, y uno pregunta, ¿no? A las amistades, oye, bueno, ¿y tú tienes tu mochila, tu equipamiento listo? Oye, no, pero no, lo voy a hacer. Llegando a la casa lo voy a hacer. El lunes lo hago. No, yo creo que sí, cuando llegues lo voy a hacer. Y la gran mayoría de las personas, o por lo menos con las que yo me he terciado, voy a ser autorreferente, eh, ¿cuántas personas todavía no toman conciencia de que realmente, porque estamos en esta espera, imagínate, tú estás hablando de la década de los 70, Sí, todavía, ¿no es cierto?, esperando, ¿no?, que esto suceda, porque se habla de 100 años según la medición, y sí, no ha pasado nada. no. Y Y ahí aquí, estamos sin sí, hacer la mochila, pues, Pati. sí, sí. No, yo tengo anécdotas muy chistosas, ¿no? Porque guardé mochila, mi mochila, pero también guardé una mochila por cada hijo, ¿no? Entonces, todo el mundo sabía que si venía el Big One, como lo decía el profe, sabíamos que teníamos que agarrar la mochila y salir nomás, ¿no? Y tratar porque además en ese momento no teníamos claro, yo en esos años yo andaba en bicicleta. Y yo decía, yo puedo subir en la bicicleta, pero no puedo llevar a mis tres críos. En En la ese momento yo tenía bicicleta. solo dos, ¿no? Y llegó un momento en el que, claro, los hijos fueron creciendo y las mochilas había que adecuarlas. Ya, o sea, la mochila había que cambiarla según También, el pues, tamaño. Claro, mientras eran chicos yo sumaba a la mochila de cada uno pañales, pero ya después eran grandes no tenía que sumar pañales, pero sí tenía que sumar comida. chocolate, claro, claro, estar más preocupada. Entonces, es importante, la gente que nos está escuchando, ¿no? Ojalá tenga claro que tiene que tener su mochila de escape, ¿no? Oye, y no seguir pensando, pero si cuando dijeron no pasó nada, es que ya no pasa nada, pues, o sea, y No, 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 viene no. el relajo y después te olvidas, Pati. Sí, sí, sí. Por esa razón también cuando aparece el Marcelo Lagos, que es ariqueño, ¿no? Sí, Cuando él aparece en la tele, yo inmediatamente pongo oreja, porque él siempre nos dice, ¿no? Que sí, Arica está entre las ciudades, entre el sur del Perú y el norte de Chile, son las ciudades más proclives a tener un gran un terremoto, gran ¿no? terremoto. Claro, entonces, estas imágenes desde la memoria, ¿no? Mira, quisiera leerte este otro pedacito. Ujú. Dice, el horizonte ahora estaba claro y no mostraba signos de otra catástrofe tan horrorosa como la que estaba a punto de ocurrir. Hubo muchos que, sin considerarse aún seguros y temerosos de la repetición del terremoto, decidieron irse a bordo de las naves pensando encontrar en ellas paz y seguridad. Y resulta que, claro, se fueron hacia las naves, pero las naves también sufrieron lo que después vino, que fue el maremoto, ¿no? Entonces, el Watari sobrevivió básicamente porque se dice que su fondo era muy plano.
Entonces eso le sirvió para ser arrastrado por la ola hacia los cerros de la costa, ¿no? Donde ahora está por Capitán Ábalos, ¿no? Hacia esa nueva población que hasta allá llegó el barco. ¿Tanta fue la fuerza del mar, Patricia? Sí, sí, ¿Densidad? sí, 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 sí. Por eso uno en realidad también muchas veces no toma en cuenta, ¿no? La naturaleza es así, la naturaleza es Mm, grande, es portentosa, entonces no podemos pensar que un temblor va a producir, no se nos ocurre, ¿no? De hecho, fíjate que monumentos, la caldera del Guatari, que es lo que quedó después de mucho, mucho trajinar con el pobre barco, ¿no? También en algún momento fue hospital, ¿no? Y después cuando vino el otro, en la década del 70, en 1870 y algo, ¿no? Arrastra el barco hacia la orilla, hacia el mar, ¿no? Lo trae de vuelta en el fondo. Y entonces, claro, pasamos por ahí y decimos, mira, es el Guateri, y entonces está ahí desde el terremoto y el maremoto, pero en realidad es lo que nos recuerda la violencia de un maremoto, claro. ¿no? Entonces, sí, es un monumento histórico que a todo esto lamentablemente la gente no lo cuida, no vaya y ha servido de Sí, hotel, de de baño, baño. es horrible, ¿no? Porque en realidad no tenemos conciencia clara de ese tipo de situaciones, Y pero ahí hay está un ahí, relato, Pati, porque sí, si viene alguien sí, de visita, tú perfectamente puedes contar, ¿no? sí, Un poquito de la historia. Es lamentable, sí, como está mal cuidado. Oye, Pati, entonces viene este mira. terremoto, luego el tsunami, y Exactamente 30 minutos después del terremoto, la eso mar te iba a comenzó a preguntar. alzarse y a extenderse poco a poco por la playa. Ya había cubierto el molo y continuaba avanzando. La gente que se percató de esto gritaba, ¡Se sale el mar! Se producía una estampida nuevamente hacia los cerros. El temor y la desesperación hacían presa nuevamente de la ciudad condenada. Las aguas avanzaban lentamente sin hacer ruido. Fíjate, los muebles en el interior de las casas comenzaron a flotar y el mar había avanzado unos 250 metros. Por eso Mm. también, fíjate que el día de mañana, si tenemos un maremoto, el puerto está lleno de containers. Oye, entonces esos containers perfectamente Van a avanzar hacia la van a ciudad. avanzar y van a ser arrastrados. Sí, sí, claro. Mm. ¿Viste el terremoto en Japón, cómo los containers ¡Ah! eran, Sí, las avanzaban? imágenes impactantes, Parecían unas una cajitas, película, ¿no? oye. Sí, sí, entonces, bueno, habría que pensar que si está, ojalá no me toque, pero si estás en el centro ese día y con el Sí, maremoto, sí. sale arrancando otra vez hacia las colinas, o sea, hacia arriba, lo más arriba que pueda. Mm. Básicamente, por esa razón, también hay una directriz que dice que los edificios públicos no deben estar en la cota del maremoto porque se va a perder información que es valiosa, porque Ah, se va a sí, po. perder una cantidad también de datos que son Documentos importantes, y cosas, ¿no? documentos, claro. Entonces, Mm. pero bueno, muchas veces los chilenos en general no somos muy obedientes con la memoria. Y entonces, en lugar de recordar que efectivamente el mar se puede salir y arrasar con todo ese material público, bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Mm. Hay que considerar que mucha información puede desaparecer después del terremoto, ¿no? Oye, Pati, ¿y después qué pasa eso? Estamos en ese momento, Arica, con 800 habitantes. ¿Cómo logra recuperarse? Mira, antes de eso, déjame Mm. leer un pedacito. La inmensa ola corrió de sur a norte, ¿no? O sea, como quien dice, desde el Morro hacia Chinchorro, ¿no? La Ya. ola corrió de norte a sur. Perdón, de sur a norte. Y al chocar con la tierra se dispersó en distintas direcciones, lanzándose furiosamente contra las casas, como si su propósito fuese aquel de arrasar con todo lo que se opusiera a su trayectoria, ¿no? En un momento la parte baja de la ciudad quedó completamente arrasada, ¿no? Em, Fíjate que
7 veces se produjeron sendas resacas del mar y cada vez que retornó con furia renovada. O sea, cada vez que volvió a Wow. entrar, volvió con mayor furia, como si ya no se hubiese saciado con la venganza que ya había obtenido. Y hay el relato de el embajador de Estados Unidos. No hay que olvidar que Arica, por lo mismo, era muy importante. Había embajador chileno en Siendo una Arica, ciudad tan pequeñita y con tan pocos sí. habitantes. Pero el puerto Ah, ya, generaba, sí, po, sí, claro. sí. Pero éramos ariqueños igual, porque hay unas crónicas muy divertidas que dicen que los barcos atracaban y entonces la gente empezaba a bajar del barco y los funcionarios que estaban para recibir a esos extranjeros y Ujú. apuntarlos en una hoja estaban durmiendo siesta. Entonces, no había nadie, no había nadie que diera Para cuenta de la recibirlo. llegada de los, claro, de los extranjeros. Oye, no me digas que desde ahí venimos tan buenos Sí, para dormir sí, la la siesta. siesta, sí, sí, Oye, sí. sí, somos una de las pocas ciudades que hace eso, ¿ah? Sí, bueno, es como la retreta del día domingo. Es la única ciudad en Chile que tiene desfile todos los domingos, Un ¿no? corte. Claro. Ay, Entonces, somos en realidad somos un espacio bien particular, ¿no? Eh, Mira, por último dice, no apenas se hubieron calmado las aguas, una multitud de hombres y mujeres, mira, pone mucha atención a esto, mm, de hombres y mujeres de la parte baja de la ciudad comenzó el saqueo bajo el manto nocturno, porque todo esto pasó entre las 5 y las 6 de la tarde. claro. Después, cuando cae la noche, comienza el saqueo, ¿sí? Ay, Sí. Y entonces la gente que se había refugiado en los cerros pudo escuchar el ruido que hacían los miserables saqueadores al abrir las cajas fuertes, los baúles y las cajas que estaban esparcidas por la playa. A los mm, más fuertes les tocó la parte del león y a los más débiles estuvieron obligados a llevarse lo que los fuertes habían despreciado. Muchos revólveres y cuchillos se usaron frecuentemente para regular esta situación. O sea, como siempre, la naturaleza humana, ¿no? No sé si es la naturaleza humana, pero estamos claros que siempre vemos lo mismo, ¿no? Después de los desastres viene el saqueo, ¿no? sí, pues, y eso, claro, lo que te quería preguntar, porque ¿qué vino después? ¿Cómo se recupera? Y antes de eso están los Sí, saqueos. sí, sí. Bueno, en realidad la ciudad comienza, todos los testimonios dicen que Arica quedó absolutamente devastado. Todo lo que estaba cerca del puerto, la aduana, los espacios donde las agencias aduaneras tenían sus oficinas, todo eso quedó eliminado, ¿no? No quedó nada, nada a la orilla del mar, en el fondo. Todo eso fue Mm. arrasado, ¿no? Y la ciudad, no te olvides que te comentaba que había mucha quincha, ¿no? Barro, ¿no? Y Oye, Pati, mira, pero si las construcciones, claro, era de barro, de adobe, eso es débil. mucho. La quincha resistió básicamente porque la quincha tiene, bueno, los arquitectos que pudieran estar escuchando no saben eso, ¿no? La quincha tiene, es una construcción de barro caña, pero tiene unos travesaños, ¿no? Unos palos que cruzan desde un punto hacia el otro en sentido diagonal. Entonces eso generaba un movimiento. Si nosotros en Arica todavía tenemos construcciones que sobrevivieron al terremoto Es y al maremoto. impresionante eso, ¿ah? Sí, sí, Ver eso. sí. Entonces también es bien interesante el ver cómo estamos reconstruidos, ¿no? Mira, costó muchísimo, muchísimo levantar la ciudad. El presidente de la época, el presidente Balta, sabía que esto había sido un desastre muy grande porque el terremoto alcanzó a Locumba, Moquegua y Arequipa, ¿no? El mismo movimiento a la misma hora también ocurrió entre Arequipa y Tarapacá. Pero no con la misma intensidad. No, claro, pero fue un temblor muy fuerte por ahí, ¿no? Ellos tenían en la memoria histórica, ¿no? La cantidad de veces que el volcán Misti hace de las suyas, ¿no? Y entonces, cada vez que ellos sienten un temblor fuerte, miran inmediatamente el volcán, ¿no? Mm, Después de eso vino una relación muy intensa entre
las autoridades que quedaban sobreviviendo, porque aquí también se murieron muchas autoridades, ¿no? Porque no quisieron abandonar el centro de la ciudad, ¿no? Que era lo que estaba más cerca del mar. No hay que olvidar además que era un mes sin el curso del San José. Entonces, la caja vacía del San José permitió la entrada violenta del mar, ¿no? Y entra por la caja del valle. Ah, Fíjate que entra por la caja del Utah que tenía agua y aún así corre violentamente y sube hasta las colcas de Guaylacán, porque ahí el río hace una curva muy grande y la ola del tsunami no alcanzó a entrar después de esa curva que hace en Guaylacán. Entonces, eso es el segundo puente, ¿no? Cuando uno va hacia Utah. mm, Entonces, fíjate que en realidad lo que queda además parado en la ciudad son, lamentablemente, son ciudadanos que no pueden hacer mucho. Los embajadores que sobrevivieron estaban ayudando, entre ellos el embajador de Inglaterra, ¿no? Él se preocupa mucho y su mujer se preocupa mucho de que no tenemos iglesia, ¿no? Que los ariqueños no tienen dónde rezar, porque los ariqueños piensan que todo esto ocurrió por su mal comportamiento. Entonces necesitan un lugar para pedir perdón. Y lamentablemente no hay iglesia, porque el maremoto se llevó la iglesia de la Merced, ¿no? Que era donde ahora está la iglesia de la catedral. ah, ya, ya. No, Y es que estaba pensando en la calle Baquedano, ¿qué es lo que había ahí, Pati? en Que todavía Baquedano, tenemos un portal que hay un estacionamiento. sí, en Baquedano, pucha, En me cuesta. Baquedano, entre San Marcos y Sotomayor, que todavía queda una especie de un murito, como una puerta, un arco, es un Ah, pedacito. eso es el convento de los Ah, ya. mercenarios. No, Sí, no era iglesia entonces, ya. sí, había una iglesia muy grande, enorme, ¿no? Ya, Pero entonces la iglesia de la Merced que desaparece, sí, no, es- es que ahí está el hospital de los mercenarios, que tiene, claro, tiene una construcción que está vinculada obviamente al hospital, pero tiene también una iglesia muy grande, ¿no? Claro, por eso también decimos es lo que quedó de la colonia, es lo que resistió, fíjate, el terremoto y el maremoto, ¿no? Pati, entonces esta iglesia de la Merced es arrasada, Sí, desaparece. sí, Y la desaparece esposa de este completamente. señor dice, hay que levantar una iglesia rápidamente. Claro, claro. Y entonces el embajador de Inglaterra, que a todo esto fue un tipo increíble, él se casó con una tagneña de mucho dinero, una tagneña aristócrata, ¿no? ¿Ya? Entonces se habla muy bien de ella, de una mujer muy bonita y además él, como él tenía su negocio acá, porque él era embajador, pero también no era embajador, era cónsul del Imperio Británico, ¿no? Pero al casarse con la tagneña se la tuvo que traer a Arica, ¿no? Entonces, eh, bueno, finalmente este matrimonio, sus cuerpos están en el cementerio, ¿no? Su tumba. Está en el cementerio Mm, acá en Arica. Sí, uno entra al cementerio y está en uno de los pasillos centrales, ¿no? Y el cónsul es de apellido Nugget, ¿no? ah, Y bueno, ellos dos hablan directamente con el presidente Balta y le piden una iglesia porque los ariqueños no tienen dónde rezar, ¿dónde rezar? claro, o dónde pedir perdón. Y entonces la iglesia que estaba destinada a Ancón, el presidente Balta se la entrega a Arica, ¿no? Y dice, bueno, la iglesia que está esperando ser levantada en Ancón, llévenla a Arica inmediatamente, ¿no? Y Oye, entonces pero qué buen gesto. o sea, por esa razón también, y aprovecho los micrófonos de la Universidad de Tarapacá, no debemos olvidar, ¿no? Que fuimos peruanos y que hubo un presidente que se preocupó mucho de nosotros, ¿no? Trató de hacer de Arica un puerto en muy buenas condiciones, una buena infraestructura, ¿no? Y entonces todo eso finalmente lo que hace es generar en Perú un cuidado respecto de este que era el puerto más al sur. No hay que olvidar que este puerto es el que recibe a los primeros chilenos. Mira, el terremoto es
es contado, ¿no? Por varios chilenos que vinieron, ¿no? Y al contar la desgracia de Arica, fíjate que eh, Chile manda la Esmeralda hacia Arica, ¿no? Con un montón de pertrechos, alimentos, cobijas, ¿no? Y entonces los chilenos se apiadan porque ellos ya sabían la importancia de los terremotos, ¿no? Y se apiadan un poco los ariqueños, nos mandan este barco, Ujú. que después forma parte de nuestra historia naviera, ¿no? La historia de la Guerra del Pacífico. Y entonces llega además con una cantidad importante de gente que viene a ayudar, ¿no? eh, Se demoraron, el barco zarpó desde Valparaíso y durante 5 días navegaron para llegar hasta Arica, ¿no? Y entonces, bueno, hay una cantidad muy importante también de italianos que están vinculados a la producción de olivas y de aceite de oliva, eh, que están radicados en Arica, pero ellos no sufrieron el maremoto porque toda esa gente estaba en realidad radicada en los valles, ¿no? Oye, Pati, te cuento que son las 10:03 y de verdad que he estado tan concentrada escuchándote y mirando también un poco los mensajes, de verdad. Yo creo que la próxima semana sí o sí vamos a retomar este tema. Nos parece muy bueno, la gente misma también lo dice, ¿ah? Que de alguna forma uno se ilustre porque, bueno, hay mucha gente que es mala para leer, por ejemplo. Tú vas en un colectivo y vas escuchando la radio. O Sí, en tu misma casa, bueno, estás con la radio puesta y te vas ilustrando y te vas buscando un poco de la historia. Somos ariqueños, oye, ¿cuánto nos falta saber nuestro propio relato, Pati? Qué plancha. sí, Así que la próxima semana, ¿te parece si continuamos con esto de sí, estos años? Oye, ¿cuántos son? Delante sí, te lo dije, 157 años, sí, ¿no? sí. De este terremoto que ocurre un 13 de agosto, pero de 1868. Patricia Arévalo, muy agradecidos como siempre contigo. Te despedimos hasta la próxima semana. Un placer, muchísimas gracias a ustedes también. Nos vemos. Nos vemos, Pati, y nosotros nos Y no, despedimos este sí. agenda. Chau, Chao, chau. chao. Cerramos la agenda por hoy en la estación universitaria.